Pero este tema de los gnósticos, Diana, Ujú. metiéndonos en materia, ¿no? A mí me parece un tema muy interesante, ya que como tú me comentabas detrás de cámaras, es algo que nos puede llevar al contexto de los primeros siglos de la iglesia y la lucha que Así tenía la es. primera iglesia, ¿verdad? Eh, Aquí se van acuñando herejías, grupos sectarios que Ujú. comienzan a tomar de la religión judía, de la religión egipcia, de la religión de diferentes lugares de Oriente y Sí. empezaron a formular teorías acerca de un cristianismo o un gnosticismo, como muchos le clasificaron, que ahora estaba leyendo a Ireneo de León y Ujú. es totalmente, hay muchísimas gamas del gnosticismo. Ujú. Pero, ¿qué te parece ahora sí con los estudios que has tenido, tanto en el seminario como estudios propios, este gnosticismo, esta doctrina que para mí tiene muchas implicaciones? Es decir, yo veo el carácter de estos gnósticos y se ve reflejado en la iglesia de hoy. Lo veo reflejado en la Sí. iglesia de hoy en muchos aspectos. Y solamente para mencionar de dónde proviene todo esto, cuáles fueron sus principios, ¿no? Y cuál fue la doctrina principal que ellos negaron, de la cual yo creo que será bueno enfocarnos porque es focal para nuestra salvación, que es que negaron la existencia corporal de Cristo. Eso es una Así parte es. muy interesante. ¿Tú qué piensas, Diana, de esta doctrina? ¿Qué nos pudieras comentar acerca del docetismo, que puede ser el inicio del gnosticismo? Todo Ujú. lo que has conocido ahí con este tema, ¿no? Bueno, hay que empezar diciendo que es el gnosticismo, para aquellas personas que nos están escuchando y a lo mejor no tienen mucha idea de lo que es. Gnosticismo viene de la palabra noxis y simplemente significa conocimiento. Está en griego la palabra y simplemente es eso, conocimiento. Entonces, ¿qué entendemos por gnosticismo? Aquella doctrina que trata de encontrar salvación mediante el conocimiento. Era una manera también de que las enseñanzas cristianas pudieran sonar más sofisticadas, ¿verdad? Y que entonces pudiera decir, es que la fe cristiana tiene ya coherencia porque se escucha mejor, estas enseñanzas son más y mejor adaptadas a mi entendimiento. Y Ujú. ya dentro de eso está lo que Claro, acabas de decir de negar la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque es algo que no entra en la mente humana, simplemente, claro. ¿cierto? Eso es algo como que no encaja, como un Dios pudo venir, encarnarse y luego morir y mediante eso tenemos salvación. No hace mucho sentido para la mente finita y la mente humana. Entonces, esas son las enseñanzas gnósticas, aquellas que ciertamente, dices tú, negaban la deidad y aparte, pues tenían una serie de enseñanzas que más adelante lo vamos a mencionar y que decían, bueno, es que esto lo explica. Quiero empezar diciendo que el cristianismo desde sus inicios nunca ha sido una religión monolítica, nunca ha sido, es decir, de un solo pilar, nunca como tal desde los inicios. A Ujú. veces caemos en este error de pensar que, bueno, es que la iglesia primitiva tenía la enseñanza pura y verdadera como tal. Pero la realidad es que desde los inicios de la iglesia primitiva han habido muchas desviaciones de las enseñanzas y esto por la influencia de otras culturas, como ya lo mencionaste, de las culturas orientales, lo vemos en las cartas paulinas, de las enseñanzas judaizantes, de filosofías griegas, orientales, etcétera. Y dentro de estas enseñanzas que se mezclaron con el cristianismo, pues surgen los gnósticos. Los gnósticos. Algo que me pareció bien interesante que acabas de comentar, Diana, es de que ellos buscaron una adaptación. Y Ujú. esto, yo estaba leyendo cómo Ireneo de León empieza a explicar el gnosticismo. Es algo muy complejo de entender. Es algo muy complejo de Ujú. entender el gnosticismo por cómo explica la existencia de Cristo. Explica, es Ujú. decir, o sea, los guiones, empieza a comentar que había un padre, un prepadre, que él fue generando los guiones se fueron generando, que era la sabiduría, el verbo, entre otros. Tratan Ujú. de explicar con términos griegos, que es lo que yo veo que los gnósticos comenzaron a hacer, que como Ujú. empezaron a leer el Nuevo Testamento o cuando escuchaban, que estamos hablando de los gnósticos como en el siglo segundo más o menos, ya se estaban formando, porque al principio eran los docetas, que tenían ya la Así es. idea
de que Ujú, Cristo no era corporal, sino que era un ser espiritual. Y ujú. entonces el origen de Cristo es de diversas formas, se ve totalmente dentro del gnosticismo, pero una de ellas es que se genera un Cristo como psíquico, es decir, un Cristo que no tiene carne, pero Claro. es una apariencia humana. Y la explicación que ellos dan es una explicación sumamente sofisticada. Es una explicación. Suena como algo inteligente, como algo razonal, como algo como, claro, eso tiene mucho sentido y suena intelectual, digámoslo así. Sí, el intelectual, alguien que haya leído a Filón de Alejandría, que de hecho a Filón de Ujú, Alejandría se le atribuye el principio del gnosticismo. Ellos, como tomaron de la filosofía platónica y de hecho utilizan el demiurgo, este ujú, demiurgo que es como una especie de dios que fue generado por una diosa madre, por unión madre, que él era un ser espiritual inferior, que no podía entender las cosas espirituales. Y él fue el ujú, que creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó, y según los gnósticos, le atribuyen que este Dios, el del Antiguo Testamento, era el demiurgo, como un exponente ujú, que podemos conocer que se llama Marción, que es uno de los primeros que introduce la teología gnóstica, ujú. y él comienza a argumentar que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inferior, un Dios que había creado la materia. Y la Un Dios materia, malo también, un ajá, Dios malo, exactamente, sí. un Dios malo. Y Ujú, la materia para ellos era mala, Diana. Esto es lo que se me hace a mí interesante. ¿Por qué? Porque ellos concebían, ellos veían realmente la deficiencia de la materia, cosa que nosotros podemos ver. Es decir, la muerte, el sufrimiento, el dolor, aún las intenciones pecaminosas del corazón, que ellos las podían ver porque eran seres humanos, y ellos consideraban que la creación era mala, la vida, la sexualidad, todo era malo, todo era ujú. malo, todo lo que viniera de la materia era malo. Y entonces el demiurgo lo creó, pero se necesitaba un Dios superior, a un Dios que viniera a salvarnos, pero que viniera a salvar el alma de esta cárcel de huesos, Así ¿verdad? es, Que es como sí, ellos lo ven. Entonces exacto. viene, se manifiesta este Cristo, este Salvador, de una manera de que nace el Cristo, es decir, Jesús, de como en un caño, ellos mencionan eso porque para ellos también era abominable, nace como en un caño de María, un Cristo, Ujú. pero el Cristo espiritual, el Cristo, la manifestación, se coloca en Jesús en su bautismo, y ahí es donde se coloca este ión, esta divinidad, este pleroma, ¿no? Y lo estoy mencionando así porque realmente es muy compleja la teología de ellos o la doctrina de ellos, y es lo que Ireneo de León dice, parece que su doctrina, ustedes no la quieren dar a entender a otros, es Sí. difícil de entender. Ese es un punto muy importante. Si, por ejemplo, Ireneo de León se tomó el tiempo de analizar todos sus escritos y entonces conversar con ellos, y exactamente dice esta parte que tú mencionas, parece que no quieren dar a conocer esta doctrina a otros, pero ¿por qué? Porque esto era como parte de pertenecer a una élite en donde pocos adquirían esa noxis, ese conocimiento para poder trascender, y era también algo que les aportaba, les daba caché, digámoslo de algún modo, o sea, intelectuales, y aparte no cualquiera Claro. podía permanecer. Sí, mencionaste algo también bien interesante, y es que se creían, dentro de todas las ramificaciones de las enseñanzas gnósticas, se creía que nosotros éramos seres de luz, bueno, los humanos, Ujú, digo nosotros, hablando de los humanos, claro. éramos seres de luz atrapados en estos cuerpos pecaminosos, estos cuerpos que constantemente querían hacer el mal. Y entonces necesitábamos ese Salvador que viniera a liberar esta luz interna para podernos reconciliar con Dios de alguna manera, digámoslo así. Y aquí existen dos ramificaciones, no sé si tengas el nombre, no lo tengo a la mano, pero dos ramificaciones de los gnósticos, de entre tantas, pero de esta postura que hablo, de que si el cuerpo es malo, entonces hagamos todo lo malo y démosle como rienda suelta a la Exacto. carne, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y si, pues de todos modos la carne es mala, y dentro de la otra parte están los el ascetismo, entre el Así, ascetismo, que dice, exactamente. no, vamos a castigar al cuerpo porque es malo.